bueno, siempre hay algo de lo Ujú, que ujú. nos da como esa sensación de que hay que hablar, que tenemos que saber de todo, que como comunicadores y comunicadoras tenemos que informar. Pero bueno, quienes venimos hace tiempo trabajando en el ámbito de la comunicación, pivoteamos un poco en eso, ¿no? Entre las noticias que se manifiestan como urgentes y también la dedicación a las mismas, y se da un poco esa tensión entre información sobre información. ¿Cómo analizás vos eso en este tiempo donde todo parece que llega muy rápido y que muy rápido hay que hablar de ese tema? A mí me parece que tenemos quienes trabajamos además desde la comunicación con nuestras comunidades, desde la comunicación popular, una mirada no comercial de la comunicación. Me parece que tenemos un desafío que sigue siendo el desafío histórico de separar la paja del trigo. Eh, en un mundo en donde además se ha como acelerado y agigantado la idea de los contenidos, en esto que vos decías, bueno, de ser creadores de contenido como mercancía, ¿no? Y entonces ya existía, siempre existió la parte del ADN de la comunicación comercial, la necesidad de, bueno, venderte todo el tiempo información. Eh, y en ese camino me parece que quienes no estamos trabajando o informando para vender, sino realmente para mejorar la vida de nuestras comunidades, bueno, hemos quedado históricamente en una encrucijada que tiene que ver con poder dar cuenta de aquello de lo que se está conversando públicamente y que está en este mundo capitalista marcado por los grandes medios comerciales con su poderío económico, eh, poder reanalizar esas propuestas que nos hacen, poder desarmar eso que están diciendo, descubrir ahí qué hay de verdad, qué hay de pura publicidad, qué hay de mentira también, qué hay de cosas inventadas. Y por otro lado, en esa tensión, la necesidad de poder ver qué es lo que, más allá de lo que produce los medios comerciales, son las cosas sobre las que nuestras comunidades necesitan conversar, discutir, charlar o compartir simplemente, ¿no? Porque por ahí hablamos, siempre pensamos en la información como la noticia y dentro de la noticia como la noticia económica, policial, política, pero a veces también se trata de, bueno, cuáles son nuestras músicas, cuáles son, qué información más cotidiana, como si llueve, no llueve, tenemos ahí para poner en juego, para hacer la vida de nuestra comunidad, que la vida de nuestra comunidad sean más felices finalmente, que es de lo que se trata, ¿no? As- Eh, Me parece que ahora se nos suma la dificultad de un increíble bombardeo de información. Antes, por ahí quienes nos están escuchando y son más viejitos, como yo, no te meto a vos, Agustín, en esto, pero como yo, que debemos andar más o menos por ahí, Estoy muy eh, parecido a vos, seguro. eh, claro. Nosotros, bueno, crecimos con dos salidas noticiosas, tres salidas noticiosas, y ese era el momento de la noticia, y después había boletines, más o menos. Hoy la tecnología digital nos instala en una discusión sobre la noticia política, la noticia económica, la noticia policial, la noticia nos aparece ya cotidianamente, nos aparece mezclada con la foto de nuestra sobrina y el anuncio del vecino del lado de que se cortó la luz. Todo eso nos aparece ya todo el tiempo metido. Entonces, bueno, por momentos me parece que se vuelve abrumador y me parece que como ciudadanos y como ciudadanas, ya no como comunicadores, todavía no hemos terminado de aprender cómo lidiar con eso, ¿no? Entonces yo noto que aquellos que no están tan entrenados como quizás quienes trabajamos profesionalmente en relación a la información, por momentos esa noticia se vuelve abrumadora, enferma, te deja pensando en algunas cosas y nada más que en esas cosas, te
te pone medio de la cabeza, para decirlo mal y pronto, te deprime o te enoja, y uno está atravesado todo el día por eso, ¿no? Y con pocas herramientas para decir, bueno, ¿y esto por qué se generó? ¿A dónde? ¿Quiénes? ¿Con qué intención? ¿Qué buscaba? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué hay de cierto en esto que está sucediendo acá? Y lo digo, Ujú. eh, o convido a la audiencia a que lo pensemos por fuera de incluso de los colores políticos o más allá ideológicos, ¿no? Es un modo de construir la información. Para tanto de los buenos como de los malos, cualquiera sea para quienes nos están escuchando, compartiendo esta charla con nosotros, cualquiera sean los buenos y los malos, ¿no? Es bueno, es toda esta información, a dónde se produjo, cómo, por qué, cuál es la intención, qué tanto está pensando en mí quien produce esa información y qué tanto le da igual, solo necesita generar un contenido para mantenerme más tiempo ahí conectado a la pantalla porque el negocio no está en que yo entienda, el negocio no está en que el negocio está en que yo esté conectado. Entonces, bueno, me parece que se han ido transformando las razones por las cuales la industria de la producción de noticias produce noticias, la razón por la cual se produce noticia es diferente y los contenidos entonces que se generan tienen otros objetivos, sigue siendo ganar plata, pero de otras maneras, y creo que como ciudadanos y como ciudadanas, como públicos de los medios, de las redes sociales, todavía no terminamos, sobre todo quienes venimos de sistemas de medios más viejitos, todavía no terminamos de crear los anticuerpos, los aprendizajes, de entender cómo va y de nivelar tanto nuestro razonamiento en relación a esas noticias como nuestras emociones, ¿no? Ujú. Y creo que desde la comunicación comunitaria, popular, no comercial, se nos instala un nuevo desafío importante, poderoso, que tiene que ver con cuál es nuestro rol como comunicadores, que no estamos buscando vender noticias, sino hacer que nuestro pueblo, nuestra gente, el lugar donde vivimos sea más feliz. Bueno, ¿a dónde entramos nosotros y nosotras ahí, ¿no? Me parece que tenemos ese desafío de, bueno, ¿cómo no terminamos a la cola de lo que nos está proponiendo el mercado, reproduciendo esas lógicas y al mismo tiempo, cómo no hacemos algo tan diferente que, bueno, nos quedamos afuera de los modos de discusión, ¿viste? Es como el que cae fuera de tono al asado y bueno, entonces está en otra. Ya acá ya estamos todos, hace ya 2 horas que estamos al lado del fuego tomando Fernet y cae uno serio y bueno, no, está afuera de la conversación, de Claro. la onda de la conversación. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos desde la comunicación de quienes no estamos interesados en vender información, sino realmente en informar, para no estar fuera de onda, ¿no? Claro. Luciano, te consulto, le decimos a la audiencia que vos trabajabas en la Defensoría del Público de Servicios de Uh Comunicación -huh. Audiovisual, durante muchos años estuviste allí, después bueno, se dio un proceso de cierre de eso, de ese organismo, bueno, ha sido una pérdida muy grande también para nuestra región, para las audiencias. Quería preguntarte y posicionándonos ahí, ¿no? Desde el lado de las audiencias y lo que era un poco el rol de la Defensoría del Público, en esta mirada o este derecho que tienen las audiencias en relación a cómo consumir, para usar un término que es muy Uh habitual, -huh. las noticias, la información, cómo tener el derecho a la comunicación. Y uno de los puntos en ese sentido que son o que siempre han sido claves en la mirada de la comunicación es esto de estar en el ágora de la comunicación general, esto que recién nombrabas de no poder llegar 2 horas más tarde a un asado, porque te perdés un poco de lo que estamos hablando y del ámbito en el que estamos hablando, pero a la vez, y esa masividad de que me enteré de cuáles son los 5 trucos para poner el router y que ande bien el router en mi casa y para que las lentejas me rindan mejor o lo que fuera, que terminan siendo notas modo inteligencia artificial que terminan llegándonos rápido y
de esa masividad de lo que todos hablamos y esa regionalidad también en torno a, Ujú, bueno, cuáles son las noticias para el contexto en el que estoy. Y nos metemos ahí como en una tensión que es, tengo que saber medio de todo, por ejemplo, del estudio Ghibli y cómo se crearon las imágenes y el impacto que tuvo y hacer mi imagen y ujú. demás, pero a la vez tengo que saber, conocer y cubrir un poco lo que pasa en nuestra región, ¿no? No quedar como afuera de la conversación mundial, pero también que esa conversación que se supone como mundial, porque tampoco lo es, nos Ujú. aísle de lo que son las conversaciones barriales, lo que le está pasando a nuestra localidad. ¿Cómo Bueno, lo ves? yo creo que ahí tenemos la comunicación comunitaria, la comunicación popular, la comunicación alternativa, se encuentra, que por ahí para la audiencia que no necesariamente entiende exactamente de qué se trata, estamos hablando esa gente que hace comunicación, que tiene una radio, que tiene una página de noticias, que tiene un canal de televisión, cuyo objetivo final no es hacer plata. Eh, por ejemplo, si uno piensa en el grupo Clarín, o en el grupo Telefónica o en el grupo... su objetivo no es informar, eso es circunstancial. El objetivo es hacer plata. Si en un momento el negocio para hacer plata tenía que ver con tener un diario, después tuvo que ver con tener canales de televisión, radio, después tuvo que ver con proveer cable y después tuvo que ver con proveer telefonía y en realidad no importa, lo importante es hacer plata. Tanto es así que, por ejemplo, el grupo Telefónica, que en algún momento fue dueño de canales de televisión, hoy está retirándose de la producción de la comunicación y se está yendo hacia otros lados. Y sigue siendo el grupo Telefónica, porque nunca le importó trabajar con las noticias, era una unidad de negocio, como otras. Bueno, para quienes no miramos desde ese lugar, para quienes estamos pensando en nuestras comunidades y decimos, bueno, discutamos de estas cosas, es importante que discutamos ciertas cosas, que nos informemos sobre ciertas cosas, bueno, aparece me parece que es un momento donde hay una disyuntiva muy fuerte que se plantea también en otros espacios y que tiene que ver con, bueno, cómo insertamos nuestra mirada de lo local, de lo que nos está pasando, en una discusión que nos atraviesa en lo local, pero que es más amplia. Que en términos del derecho a la comunicación, para que por ahí quienes nos escuchan entiendan, ¿qué es el derecho a la comunicación? Bueno, el derecho a la comunicación es el derecho que tenemos todos y todas a ser parte de las discusiones que nos constituyen. Entonces, si vamos a estar discutiendo públicamente, no sé, quiénes van a ser los jueces de la Corte, bueno, yo tengo derecho a ser parte de esa discusión. Después hay mecanismos institucionales para que se tome esa discusión, pero para que se tomen esas decisiones. Pero nosotros tenemos derecho a participar de la discusión pública. No sé si se entiende, Ujú. pero básicamente es el derecho a ser parte de aquello que nos constituye. Entonces, el desafío que estamos teniendo hoy, que nos aparece específicamente en la comunicación comunitaria y popular, es que lo que nos constituye como comunidad, como sujetos, como personas, en lo local está atravesado por una producción que ya ni siquiera es internacional, es transnacional, no tiene nacionalidad, no tiene banderas, eh, no sucede en ningún lugar y podría suceder en todos. Entonces, bueno, hay, no hay una respuesta, me parece. Lo que hay es un desafío y la necesidad de empezar a construir en la práctica una respuesta a eso. ¿Cuál veo yo que son las dificultades que tenemos? O a qué estaría yo muy atento en relación a Ujú. esto que vos decías, Agustín, de bueno, hay que saber de todo. A mí me parece que hoy nos rige o estamos atravesados por un régimen de la opinión, que es que todo el mundo, todos y todas, estamos opinando todo el tiempo. Y quienes tienen la responsabilidad y en un punto el privilegio de estar en un micrófono hablando públicamente, están atravesados también por ese régimen, ¿no? Entonces,
Una cosa es saber cómo se arman las imágenes de IA y a partir de eso plantear una discusión pública y otra cosa es opinar sobre eso que sucede constantemente. No es que la opinión no esté mal, es que nos estamos atravesados hoy, Ujú. me parece a mí, por distintas razones, estamos atravesados por una estética en el sentido más amplio de la palabra de la opinión. Entonces, si uno ve, por ejemplo, si uno observa los canales de streaming, si uno observa los medios más novedosos, si uno observa incluso los medios tradicionales, ¿qué prima? El Ujú. panelista y el opinólogo. Y esas opiniones son más interesantes, más divertidas, menos, pero son opiniones, es gente opinando todo el tiempo. En parte porque es barato de producir, digamos, y en parte porque nos permite ir todo el tiempo atrás de una novedad. ¿Por qué tenemos que ir todo el tiempo atrás de una novedad? Y porque es tanta la información que estamos recibiendo a partir de una nueva constitución del ecosistema del medio y de la dinámica de medios y de la estructura de negocio que eso trae aparejado, que yo necesito novedades todo el tiempo, porque estoy Claro. compitiendo con millones de personas publicando lo mismo. Pero no solo con... yo antes competía, por ejemplo, cuando una radio Muchas Voces aparece, bueno, compite con 2 radios, 3, 4, más 3 canales de televisión. Hoy, lo que tenemos para decir compite en un sentido no comercial. Entra en una discusión que está formada por un ruido de millones de personas. Ujú. Entonces, para quienes quieren hacer plata de eso, necesitan destacar sobre eso. Y entonces todo el tiempo aparece algo nuevo y además tiene que ser espectacular, como para que quienes ya estamos como hace una hora que estamos haciendo así, viendo noticias, nos frenemos. Entonces se va construyendo una estética que tiene que ver con lo espectacular, la espectacularización de lo informativo y con la opinión porque nos permite todo el tiempo estar tirando factos, todo el tiempo estar tirando cosas Claro. grandilocuentes. Serían, Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para discutir profundamente en un asado en donde ya están todos en cualquiera, ¿sí? Bueno, creo que tenemos un desafío, creo que hay que construir, tenemos que artesanalmente buscar eh, qué cosas están quedando afuera de esa conversación borracha, digamos, y qué tenemos para aportar sin ser los pesados del asado que cayeron en una a hablar del préstamo del FMI cuando estábamos todos ya poniendo lucra, digamos. Hay que encontrar ese lugar. Yo creo que las audiencias, las comunidades necesitan eso. Que, si, que esa búsqueda no va a ser una búsqueda bienvenida, bienvenida. Pero nos instala ciertos desafíos para pensar, porque ya somos comunidad incluso más allá de lo territorial. Cuando nosotros desde los medios comunitarios, desde las radios comunitarias, por ejemplo, pensábamos a nuestra comunidad, el alcance de esa comunidad estaba dado, era técnico, era físico, era hasta dónde llega la onda de nuestra antena. ujú. Por ahí, si la audiencia no sabe, una radio tradicional dispara una onda que tiene un alcance. Entonces vos llegás hasta ahí. Y después si querés llegar más lejos, tenés que poner una repetidora e ir más allá. Entonces, una radio de Capilla le habla a Capilla, más, menos, pero le habla a Capilla. Esa es su comunidad territorial. Bueno, nosotros ahora, yo estoy en Calera, esto se está transmitiendo, va a estar después recortado y subido a plataforma, entonces la comunidad en términos territoriales se desdibuja y se forman nuevas comunidades, aparecen nuevas comunidades. Y tenemos un desafío ahí de descubrir cuáles son las necesidades de comunicación y cómo dialogar con comunidades en donde en este momento no está lloviendo. No está lloviendo. Ujú. Esto que vos decías, esta búsqueda que vos decías, si nos están escuchando en vivo y si nos están escuchando en Capilla, la temperatura es esta y está lloviendo. Eso sigue siendo
charla necesaria, pero al mismo tiempo nos queda desanclada. Claro. Al mismo tiempo, no es que ya esa charla perimió, no, esa información es relevante y al mismo tiempo que es relevante está desanclada. Estamos en una encrucijada. ¿Cómo lo están resolviendo los medios comerciales a eso? Desanclándose directamente, olvidándose de sus comunidades, y entonces ya los datos del tiempo, no, un streaming no hace datos del tiempo, que era algo central en cualquier medio de comunicación hasta hace 10 años, digamos. ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo están las calles? Eso era básico, digamos. Eso Claro. hoy, en la nueva propuesta informativa no aparece más, salvo en los medios tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, pero nosotros no podemos desanclarnos de esa, porque la discusión sobre el tiempo y sobre si el colectivo está o no está, o si la calle se inundó o no se inundó, sigue siendo una discusión relevante, una información relevante para nuestra comunidad territorial. ¿Se Claro. entiende? Luciano, Perdón, sí, sí. cierro con esto. Pero al mismo tiempo que tenemos este desafío desde la comunicación comunitaria, yo creo que tenemos, quizás desde la aparición de la FM como tecnología, tenemos una oportunidad gigantesca, que es que técnicamente, yo diría que más de la mitad, mucho más de la mitad de las radios comunitarias de Argentina, que es uno de los países con un movimiento de medios comunitarios más grande, está en condiciones técnicas de discutir de igual a igual con los grandes jugadores del mercado. ¿Se entiende? Si uno dice, bueno, hoy, ¿quiénes son los que streamean? ¿Quiénes son los potentes? Y bueno, tenemos en distinto pelaje, tenemos Olga, tenemos Gelatina, tenemos Luzu, tenemos... Bueno, técnicamente nosotros estamos en condiciones de llegar a la misma gente, con la misma calidad o más, en términos técnicos, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, eso también nos abre una ventana de oportunidad que no habíamos tenido nunca, de hablarle desde la comunicación comunitaria a una audiencia que hoy está consumiendo otros productos y que antes no teníamos chance de competir con Telefe o competir con Canal 13 o de competir con Radio Mitre, porque la capacidad tecnológica estaba fuera de nuestro alcance, Claro. de las comunidades. Hoy no, hoy no, hoy podemos hacerlo. Pero bueno, podemos hacerlo y podemos hacerlo, yo creo que en términos profesionales, estéticos y creativos, con mucha más calidad incluso, mucha más, mucha más. Ujú. No lo digo de manera romántica, digo conociendo la característica profesional de quienes, o de muchas de las personas que vienen desarrollándose profesionalmente desde la comunicación comunitaria, estamos en condiciones, estamos en condiciones. Pero bueno, tenemos que, es un desafío también. Claro. Luciano.